Vamos a leer el capítulo 5 del libro de Mateo y vamos a leer en el capítulo 5 el versículo número 38 en adelante. Leamos juntos, el verso 38 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. ¿Y qué más dice, hermanos? Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos y los injustos. Pueden sentarse, hermanos, esta noche. Hermanos, les recuerdo que estamos estudiando el Sermón del Monte y que este Sermón del Monte es muy amplio. Hemos visto ya todo lo que respecta a las bienaventuranzas y hemos visto también muchos detalles prácticos de la vida cristiana, como el principio que el cristiano es la sal de la tierra, la luz del mundo. La importancia de que el cristiano o el hijo de Dios sea una persona que pueda controlar sus emociones para evitar que la ira controle sus decisiones. Y hemos hablado también sobre el adulterio, sobre el divorcio y la semana pasada sobre los juramentos. Esta noche vamos a hablar sobre el amor hacia los enemigos y lo que Jesús quiso dar a entender cuando Él les estaba explicando a ellos, es decir, a los religiosos de esa época, que era a quien les estaba dirigiendo su mensaje, lo que en realidad significaba lo que el Antiguo Testamento les enseñaba de ojo por ojo y diente por diente. Lo que tenemos que tener claro es que los religiosos tenían una interpretación de la ley muy pero muy equivocada. Y entonces ellos utilizaban la ley para hacer prácticamente todo lo contrario de lo que la ley tenía como propósito que las personas evitaran o hicieran. Y aún más, ellos se creían superior espiritualmente a los demás por ser personas que vivían de acuerdo a la palabra de Dios. Pero como Jesús se los viene explicando una y repetida veces, que ellos en realidad no entendían el propósito de la ley. Y si por ejemplo hablamos un poco de lo que estamos refiriendo, para ellos la ley hablaba de que una persona comete homicidio cuando uno mata, y ustedes saben que así es, la ley lo pena cuando una persona le quita la vida a otra. Pero entonces Jesús, al explicarles que Él había venido a cumplir la ley y que no había venido a abrogarlas, les repetía que en realidad el homicida es aquella persona que obviamente mata a alguien y le quita la vida, pero que el homicida también es aquella persona que maquina en su mente quitarle la vida a las demás personas, porque todo el que llega a quitarle la vida a otro lo piensa antes. Entonces Jesús dijo, ¿sabes? Ustedes son culpables y son homicidas porque cada vez que ustedes desean hacerle mal a alguien, ustedes se convierten en homicidas. Y lo mismo fue en el caso del adulterio, porque ellos creían y pensaban que eran muy santos, porque ellos estaban casados con la misma mujer,
tenían sus familias y ellos no eran adúlteros. Pero entonces viene Jesús y les dice, pero quiero decirles que todos ustedes son un adúltero cuando desean con lujuria la mujer de ¿qué? De su prójimo. Entonces Jesús les estaba prácticamente dando una luz que lo que ellos entendían de la ley estaba completamente equivocado. Y ahora cuando llegamos al tema del divorcio, como lo repetimos y hablamos ampliamente, para ellos el divorcio era algo que podían practicar. Y la base era que en el Antiguo Testamento Moisés había dicho que podían dar cartas de divorcio. Entonces ellos dijeron, bueno, Moisés dio cartas de divorcio y por eso nosotros podemos divorciarnos de nuestras esposas si ya no nos gusta, si no cocinan bien, si hallamos un defecto en ellas. Y por cualquier cosa ellos divorciaban a sus esposas. Entonces Jesús viene una vez más y les dice, miren, si Moisés permitió que se le diera carta de divorcio, no era porque Dios quería que se le diera carta de divorcio, era por la dureza del corazón de ¿qué? De las personas. Entonces lo que Jesús está diciendo es, Dios nunca ha promovido el divorcio, porque lo que Dios unió no lo separará. ¿Quién, hermanos? El hombre. Y el hombre y la mujer al unirse se hacen solo uno. De manera que una persona no se puede dividir en dos y seguir con vida. Por eso es que Jesús dijo, el divorcio no es permitido. Y él solamente dio una excepción, que el divorcio era permitido cuando la persona había caído en el pecado ¿de qué, hermanos? Del adulterio. De lo contrario, el divorcio era prohibido, fue prohibido antes de la ley, fue prohibido durante la ley y sigue siendo prohibido para los que somos hijos de Dios, porque eso es lo que Jesús enseñó. Entonces, ahora que viene sobre el amor hacia los enemigos, encontramos algunas cosas que la gente malinterpreta. Este es uno de los versículos más malinterpretados. Y es malinterpretado para decir que como somos cristianos, somos tontos, la gente nos puede pegar, nos puede hacer lo que querramos. Y de todas maneras, como Jesús dijo que tenemos que amar, agachar la cabeza, no decir nada, entonces tenemos que soportar la injusticia y nunca defendernos de aquellas que nos agreden. Pero eso no es lo que Jesús quería decir. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, cuando Jesús está citando el Antiguo Testamento, versículo número 38, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por ¿qué, hermanos? Por diente. Eso lo dice la ley. Y eso era lo que la ley enseñaba. Vamos a Éxodo 21, 24. Ustedes tienen Biblia, pueden buscar Éxodos 21, 24. Éxodos 21, 24. Traigan Biblia, hermanos. Son baratas, en el Walmart venden. Éxodos 21, ¿qué, hermanos? 24. ¿Lo encontraron? La palabra del Señor dice literalmente, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por qué y por pie. Y dice más, quemadura por qué, herida por qué y golpe por qué, por golpe. Entonces, ¿qué es lo que Moisés quería decir ahí? Bueno, lo que Moisés quería decir es que cuando una persona infringía o cometía un crimen, debía de ser castigada de la misma manera que él había cometido el hecho. Entonces, cuando nosotros vemos ejemplos, por ejemplo, si usted va al capítulo número 21 y veamos lo que dice el versículo 16, por ejemplo, mire lo que pasaba cuando una persona secuestraba a alguien. Dice, asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, ¿qué dice ahí? Morirá. En otras palabras, cuando una persona le privaba de la libertad a otra, esa persona, hermanos, delante de los ojos de Dios, al encontrársele culpable,
se le retribuía como, hermanos, quitándole, ¿qué, hermanos? La vida. Esa era la manera de castigarlo. Y por eso vemos nosotros, dice, el que hiere a alguno haciendo así morir, él también, ¿qué, hermanos? Morirá. El versículo 13 dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces te señalaré el lugar al cual ha de huir. Es decir, el que lo dañó por accidente. Que ya hablamos de las casas de refugio, las ciudades de refugio. Pero si alguno es ensorbeciente contra su prójimo y lo matare con alevosía, es decir, con intención, yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Es decir, el que mataba tenía que morir. El que cometía, hermano, extorsión o secuestro de una persona también tenía que morir. Entonces, la ley tenía como propósito que la persona recibiera el mismo castigo del daño que había, ¿qué, hermanos? Cometido. Veamos, por ejemplo, Éxodo 22, más adelantito. De hecho, Éxodo 22 habla de la ley de la restitución, es decir, que cuando una persona hacía un daño, tenía la obligación de pagar por lo que había hecho y restituir el daño de lo que había hecho. Veamos unos ejemplos. El capítulo 22, verso 1-4 dice, cuando alguno hurtare un buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4, ¿qué, hermanos? Oveja. Es decir, si este era de los que se robaban animales, entonces si le encontraban culpable, si era un buey tenía que pagar 5. Y si era una oveja tenía que pagar 4 más. Ahora dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa, es decir, si un ladrón llegaba y se encontraba que estaba forzando una casa y fuere herido y muriere, dice, el que lo hirió no será culpado de su, ¿qué, hermanos? De su muerte. Y eso todavía existe acá. Entonces usted va aquí, por ejemplo, dice propiedad, ¿qué, hermanos? Privada. Entonces, si usted entra en una propiedad privada y adentro hay una persona armada, esa persona tiene derecho a decir que usted entró a su propiedad sin autorización, y entonces esa persona, si lo mata ahí, puede decir, bueno, es que yo creí que era un ladrón. Y por eso es que algunos dicen, no, mire, si lo mató, agárralo para adentro, métalo para adentro y ya estuvo. O sea, lo tiene que matar adentro, ¿de dónde? De la casa. Y entonces es ahí donde surge ese principio de defensa, ¿qué, hermanos? Propia. ¿De dónde cree que viene esa idea? De Dios. Es decir, ¿qué anda haciendo en la noche? ¿O qué anda haciendo donde no es suyo? Entonces, si lo encuentran robando, entonces, y está dentro de la casa, prácticamente esa persona podía morir. Y el que lo mataba quedaba, ¿qué, hermanos? Libre, completamente libre. Ahora, pero si fuera de día, dice, el autor de la muerte será reo de ¿qué? De homicidio. Porque en la noche pudo haber dicho, yo no sabía si venía armado, pero en el día lo pudo ver. Entonces, ya si lo mató, ya no lo mató en defensa propia, lo mató porque lo quiso, ¿qué, hermanos? Matar. Y entonces dice Dios ahí será, ¿qué, hermanos? Reo, ¿verdad? Pero si fuera de día, el ladrón hará completa restitución, y si no tuviere con qué, será vendido, ¿por qué? Por su hurto. Dice el 4, si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pasar en el campo viña y metiere su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo peor de su viña pagará. El versículo 6, cuando se prendiere fuego y al que quemara espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo que ha quemado. Entonces, prácticamente, cuando alguien dañaba, tenía que restituir. Y si no tenía con qué pagar, tenía que pagar con su propia, ¿qué, hermanos? Vida, ya sea muriendo o ya sea convirtiéndose en esclavo de la otra persona. Cuando un hombre, por ejemplo, abusaba sexualmente de una mujer, entonces
tenía, si esa mujer era virgen, tenía que quedarse con ella y tenía que pagarle al papá por haberla deshonrado. Y se tenía que quedar con ella. ¿Para qué? Para, ¿qué, hermanos? Restituir el daño. Entonces, cuando Jesús dijo ojo por ojo, diente por diente, Él está diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que el Antiguo Testamento está enseñando. Pero el Antiguo Testamento nunca está enseñando que las personas deben de tomar la venganza por sí solos. Es decir, Jesús está explicando que todo lo que nosotros hemos leído era parte del sistema judicial de los hebreos. Aquí no está hablando de que ojo por ojo, si alguien me hace le voy a sacar el ojo, y si alguien me hace le voy a cortar la mano. No, está hablando que el juez o el sistema judicial se iba a encargar de castigar a la persona y no una persona individual. Entonces, lo que Jesús está diciendo y lo que los religiosos habían entendido era que cuando alguien hacía algo, ellos tenían el derecho de, ¿qué, hermanos? De vengarse. Y Jesús les está diciendo, no, la venganza pertenece a Dios. Ustedes no pueden tomar en sus propias manos la venganza. Tienen que recurrir al medio judicial, denunciarlo y hacer que esa persona pague por lo que ha hecho, pero no lo pueden hacer ustedes. Eso está más claro en Levíticos 19:18. Veamos Levítico 19:18. ¿Tienen Biblia? Levíticos 19:18. Levíticos 19:18. Dice, no te vengarás. ¿Lo tienen, hermanos? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, como dice, como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Qué está diciendo ahí? Que ellos no tenían el derecho de irle a sacar el ojo al otro. Ellos no tenían el derecho de irle a quitarle la mano al otro, ni tampoco de irle a quitar el pie, ni de nada de eso. Ellos tenían que recurrir al sistema judicial de los hebreos para hacer valer sus derechos. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso de ojo por ojo y diente por diente, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo está enseñando que las personas tienen que tomar la venganza por sus propias, ¿qué, hermanos? Manos. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? A nosotros nos encanta vengarnos a nosotros mismos. Cuando alguien nos hace un daño, nosotros lo que estamos pensando y maquinando es cómo esa persona va a sufrir más de lo que nos hizo y cómo nosotros vamos a disfrutar viendo la miseria de esas personas. Es más, ¿sabe lo que dice el proverbio? Que cuando nosotros tengamos un enemigo y ese enemigo esté en desgracia, que no nos burlemos de nuestro enemigo, porque no vaya a ser que Dios se enoje con nosotros y le quite el enojo a nuestros, ¿qué, hermanos? Enemigo. Es decir, que si alguien nos hace algo a nosotros, tenemos que hacer lo que Jesús dijo. Amarás a tu prójimo como a ti, ¿qué, hermanos? Mismo. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Dice ahí, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová lo digo. ¿Qué le parece? Aquí está para los chambrosos, hermanos. Es decir, que no debemos de andar ni siquiera contando chistes de burla de los hermanos. Fíjese que está diciendo acá que si usted ve a un ciego, que no puede ponerle un tropiezo para que el ciego, ¿qué, hermanos? Se caiga.
Y que si es sordo no lo vamos a maldecir. Eso es lo que está enseñando la ley. En el Antiguo Testamento, que la venganza pertenece ¿a quién, hermanos? A Dios y no a nosotros. Ahora, entonces ya entienden por qué Jesús les está diciendo ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? Porque ellos habían tomado esa interpretación de la ley como que ellos podían vengarse de aquellos que les hacían, ¿qué, hermanos? Algo. Y no era lo que la ley estaba diciendo. Entonces por eso dice Jesús, versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es, ¿qué, hermanos? Malo. No resistáis al que es malo. Entonces, ahí hay otro principio que vamos a aprender, pero para repetirlo y que quede claro. Número 1, la ley del Antiguo Testamento tenía como propósito castigar al malo de la misma manera que él había cometido el daño. Número 2, Dios iba a castigar al malo según el daño, es decir, como la ley de la compensación del daño que había hecho. Y número 3, el que hacía el daño tenía que pagar y tenía que reparar lo que había dañado. Número 4, Dios prohíba la venganza. Y ahora Jesús nos viene a enseñar otro principio. Y es cómo nosotros podemos combatir el mal. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien desea el mal? En primer lugar, no resistamos al mal. Entonces Jesús lo que está diciendo es, no pelees con el malo. Déjalo. Déjalo. Por el contrario, puedes tú vencer al mal con el bien. Y por eso es que la Biblia dice que aguas de fuego se amontonará sobre tu cabeza cuando tú le des, hermanos, o le hagas un favor a quien es tu enemigo. Es decir, cuando alguien le ha hecho algo a usted y esa persona se ve en necesidad y usted tiene la oportunidad de ayudarle, su enemigo se sentirá rojo de vergüenza al darse cuenta que usted, siendo su enemigo, en vez de pagarle mal por mal, lo que hace es bendecirlo, y esa persona se avergonzará por recibir el bien. Por eso Jesús dijo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también, ¿qué, hermanos? La otra. Pero escuchen bien, ¿qué es lo que tiene en mente Jesús? Quitar de la idea de los religiosos que ellos tienen que, ¿qué, hermanos? Vengarse. ¿Me están escuchando? Eso es lo que Él quiere quitar de la mente de ellos. Jesús no está enseñando acá que cuando alguien nos pega le tenemos que poner la otra mejilla porque así vamos a ser bien cristianos. Aunque eso es lo que está diciendo, pero entiende el contexto de lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque, escúcheme bien, el mismo Jesús, cuando le pegaron en la cara, le preguntó, ¿y por qué me pegas? ¿Se recuerdan a un soldado? Y el soldado se quedó, ¿qué? Entonces le dijo, si no tienes razón, entonces ¿por qué me estás golpeando? Entonces si él enseñó que cuando uno le pegaba había que poner la otra, entonces Jesús le hubiera dicho, fíjate que pegame aquí también, que esa no me dolió. No, porque eso es lo que está enseñando aquí, ¿sí o no? Sí, pero eso no es lo que Jesús está enseñando. Eso es lo que le está diciendo a ellos para que entiendan que la venganza es de Jehová y que ellos no pueden tomar la venganza por su mano, aunque la Biblia diga ojo por ojo y diente por diente, porque eso era para que ellos fueran donde las autoridades y las autoridades aplicaran ese castigo a las personas, no para que ellos se vengaran. Esto es importante porque hay personas que sufren, por ejemplo, violencia doméstica, y pasa mucho con las mujeres.
Y entonces dicen, no, hermano, es que Jesús dijo que si a uno le pegan en la mejilla, hay que poner, ¿qué, hermanos? La otra. Y yo por eso no digo nada. Pues yo le digo, pues ponga la mejilla y ponga la otra y no ponga las manos y la siguiente la mata. Y creen este versículo porque lo han interpretado, ¿qué, hermano? Mal. Entonces viene el marido y les pega una grande y dice, ay, que yo soy cristiana y no puedo hacer nada, no me puedo defender porque el Señor dice que si a uno le pegan en la mejilla hay que poner, ¿qué, hermanos? La otra. Pero qué mala interpretación de la Biblia eso. Jesús no está diciendo eso. Jesús dice que las autoridades son puestas por Dios y que la autoridad tiene la espada para ejercerla. Por eso en este país todavía existe la pena de muerte para aquellos criminales. ¿Y quién se lo autoriza? Dios. ¿A quién? Al Estado. Pero usted y yo no podemos ir a matar a alguien que nos ha hecho algo, porque nos acusarían de ¿qué, hermanos? De asesinato. Pero el gobierno sí lo puede hacer, porque Dios le ha dado la autoridad y existe un sistema judicial al cual nosotros debemos de acudir. Entonces por eso Jesús dice, no resistan al malo. Entonces la responsabilidad del cristiano es dar al malvado, ¿qué, hermanos? El bien. Y cuando alguien nos hace algo, nosotros responderle de manera, ¿qué, hermanos? Positiva. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y aunque no estén así, yo sé que algunos de ustedes tienen enemigos y ya pensaron matarlos y picarlos con el machete y luego ponerles limón y ácido y meterlos en una bolsa y enterrarlos. Es que viera lo que me hizo ese ingrato. No tiene precio. Y si no fuera cristiano, dice, ya lo hubiera matado y que dé gracias a Dios que soy cristiano. Dice, ¿por qué se me hubiera conocido antes? Yo diría que gracias a Dios que no lo ha visto, porque ya le hubiera hecho algo. Entonces, al que quiera ponerte a pleitos y quitarte la túnica, déjale también, que, hermanos, la capa. A cualquiera que te obliga a llevar la carga por una milla, con él ve, que, hermanos, 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? No resistan al mal. No resistan al mal. Entonces, si alguien te golpea, deja que te pegue. Yo que le digo, hermano, deje que le pegue, grábelo y luego lo denuncie y tiene pruebas. Porque lo primero que le preguntan cuando uno va a la policía es, fíjese que me estoy peleando con él. ¿Y qué le hizo? Nada, pero me dijo que me iba a hacer. ¿Y qué le dice la policía a uno? No, fíjese que no podemos hacer nada. Le amenazó de muerte, tenía algo en la mano, tiene grabado algo, tiene testigo. No, no tengo nada. Pues lo sentimos mucho, le dice la policía. Entonces usted lo que tiene que hacer es bien ser, ¿qué? Bien abusado. Entonces si le pegan en la cara, diga, pégame la otra, le dice, espérate, grabamos aquí, pégame la otra, le dice. Claro que si tiene una pistola, con ese salga corriendo, porque no le va a poder hacer, ¿qué, hermano? Nada. Uno enojado es bien malintencionado. Me acuerdo una vez se me metió alguien, iba en un carril yo y otro, ¿cómo le puedo explicar? Iba yo en la izquierda, otro carro iba en la derecha, pero atrás de mí venía un carro de esas de 18 llantas. Y entonces yo sentí cuando él se pasó de la izquierda a la derecha y él literalmente quería pasar en medio de mi vehículo, del que iba delante de él, en esos espacios pequeñitos. Cuando yo sentí eso, lo que hice yo fue acelerar para evitar que él se me metiera en medio, porque si se metía en medio, lo más probable es que yo iba a tener que frenar. Entonces, al acelerar, él iba a tenerse que quedar detrás y esperar pasarle al otro. Pues se enojó, me siguió, y cuando yo vi que me siguió, dijo, no, dije, ya, acelerarle más.
y que me va agarrando y me tira un fresco en mi carro y me lo llenó todo de refresco y dije, Dios mío, ¿aquí qué hago? Bueno, y luego se me puso enfrente y se bajó con un gran fierro y venía enfrente de mí. Aquí hay dos cosas, digo, viene enfrente, le paso el carro y me lo llevo y ahí va a quedar. Entonces yo literalmente agarré el teléfono, hablé a la policía y yo dije, ¿qué hago acá? Que ahí tenía dos opciones. No me iba, o sea, no era pistola, dije yo, todavía tengo otra opción de pegar otro acelerón y entonces voy a ver qué hace. Entonces uno así enojado le dan ganas de pasar el carro a la gente. Pero ¿se acuerda uno que es que, hermano? Cristiano. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Si alguien nos está dañando, si alguien está haciendo algo, no lo resista. Sea inteligente, recoja pruebas, arme bien su caso y entonces denúncielo. Porque para eso están, ¿qué, hermanos? Las autoridades. No para que usted ande siguiendo a la gente y vengándose. Mire que aquí, que allá. O sea, si usted ve un ladrón que le va a quitar algo, mi papá siempre nos enseñó, te encuentra un ladrón, haz todo lo que te dice. Todo. Usted no lo veas a la cara y no va a hacer que lo conozcas y te mate porque sepa quién eres tú y ahí quedaste. Usted diga, sí, lo que usted quiera, tome, sí, lo que usted quiera, usted diga lo que quiera. Entonces, eso le puede preservar la vida a uno, ¿sí o no? Pero ¿qué tal se pone uno de gallito? ¿Qué pasó? Pues aquí vamos. Porque, por ejemplo, hay mujeres que cuando hay violencia doméstica se ponen con el esposo a golpes y a golpes no le van a aguantar. Entonces lo que tiene que hacer es tomarle la medida y buscarle otro igual. Para decirle, te vamos a traer uno igual. Y yo voy a ver quién gana. Pero no es para que se ponga a pelear con el esposo si va a perder. Entonces Jesús decía, si alguien te quiere golpear en la mejilla, deja y ponle la otra. No resistas el mal. Ahora, si alguien te quiere quitar, como dice acá, si alguien te pone a pleito y te quita la túnica, déjasela. O sea, ¿vale más la túnica o vale más su vida, hermanos? O sea, ¿para qué se va a poner una pelea por una túnica? Al cabo uno puede volver a trabajar y volverla, ¿qué, hermano? A hacer, pero la vida solo es, ¿qué, hermano? Una. Y entonces cuando viene un loco enojado y usted se pone como loco enojado con él, ¿qué es lo que pasa? Se hace un problema grande. Pero imagínese, esa persona viene alterada y de repente le quiere pegar, le dice, mire, discúlpeme, fíjese. Yo le aseguro que lo puede calmar. Mire, le ofrezco una disculpa. Fue sin querer queriendo o esto o lo que haya sido. Y usted trata de bajar, ¿qué, hermano? La voz. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un conflicto? Cuando hay un conflicto, lo que nosotros hacemos lo primero es, si aquel sube la voz, ¿qué hacemos más? Subirla más nosotros. Y si aquel nos va a atacar, nosotros estar preparados para atacarlo más. Cuando debería ser lo contrario. Si aquella persona está enfurecida, lo que nosotros tenemos que hacer es controlarnos, ¿qué? Nosotros. Para evitar el conflicto. Para evitar el conflicto. No vale la pena pelearse por un espacio de parking, ¿sí o no? No vale la pena. ¿Cuántas veces uno ha ido al banco y se le mete otro, verdad? Y a mí cuando se me ha metido al banco le digo, mire, la fila está allá. Y si no se quiere quitar, ahí lo dejo, pero ya le dije que la fila está allá. O sea, si no se quita, yo no lo voy a quitar. Que mire, que no sé qué, no, pues. Ni me voy a poner a hablar, nomás le dije, la fila está allá. Y si él quiere ir adelante. Y ya he visto yo cuando la gente hace eso y vienen los que trabajan allá, mire, la fila está allá y lo pasan aquí, hermano, hasta atrás. Y uno dice, no, son bromas. Ya, entonces, Dios lo que quiere es que nosotros resistamos al mal. Pero lo resistamos ¿con qué, hermanos? Con el bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando alguien nos golpea? ¿Lo vamos a golpear más fuerte?
¿Qué vamos a hacer cuando alguien nos quiera robar lo que nosotros nos ha costado con nuestro sudor de nuestra frente? ¿Nos vamos a poner a pelear con ellos y es probable que eso nos pueda causar la muerte? Si el ladrón lo que quiere es ¿qué? No nos quiere matar, quiere robar. Si lo quieren matar a usted porque algo ha hecho y lo andan buscando. Como yo digo siempre, a nadie matan ¿de qué? De gusto. Bueno, si lo mataron y usted no hizo nada, a lo mejor se parecía al que le hizo algo y dijo, no era él, pero se parecía. Yo tenía un amigo que me contaron que escucharon cuando lo mataron y el otro le dijo, te tengo que matar porque ya me conociste quién era. Pero no soy yo, es mi hermano. Pues sí, pero ya me conociste, así que ahí quedó. Porque lo confundieron con su hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y aquí cuando Jesús dice, y cualquiera que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con ella ¿qué? No, ¿por qué? Porque la ley romana, oiga, permitía que los ciudadanos romanos pudieran pedirle a los judíos, que acuérdense que los judíos eran prácticamente, no literalmente esclavos, pero estaban subyugados a ellos. Entonces, la ley permitía que si un ciudadano romano, escúcheme bien, necesitaba que le cargaran algo, la ley decía que se lo tenían que llevar por el máximo de una, ¿qué hermanos? Milla, una milla. Entonces venía Jesús y dice, mire, si el ciudadano romano te ha pedido que le lleves la carga una milla, pero te pide que se la lleves la otra, si te pide que se la lleves una, llévasela, ¿por qué hermanos? Por dos. O sea, la ley decía una y el otro por ser cristiano, se le dijo, se la llevo por dos. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, venzan el mal con el bien, sean gentiles, sean buenos, no odien a nadie, no dejen que la venganza esté dentro de sus corazones porque lo va a destruir. Amen a sus enemigos como a ustedes ¿qué? Mismos. Entonces, cuando uno ama al enemigo, el único que no duerme tranquilo es el otro, porque uno es capaz de ayudarle a su enemigo cuando esté necesitado. No hay cosa más satisfactoria que poder ayudar a un enemigo cuando uno le puede ayudar y ganárselo para Cristo. ¿Me están escuchando? Usted piensa que le iba a decir, no hay cosa más satisfactoria que vengarse con el que le ha hecho algo, ¿verdad? Si alguien le ha hecho algo a usted, déjele la justicia. ¿A quién, hermanos? A Dios. Hoy estuvimos orando por unas hermanas de que tenían un caso por muchos años donde la habían tratado mal en el trabajo y bueno, estuvimos orando varios tiempos y ahora me habló porque del lunes está y me decía, pastor, no puedo hablar de esto porque no ha terminado, pero hoy me habló para decirme, hermano, fue una bendición, Dios nos favoreció, todas las personas que estaban en el juzgado nos dieron la razón a nosotros. Porque el dueño de la compañía decía, ella no la conozco, nunca ha trabajado para mí. Y ella había trabajado para él por 5 años. Entonces al final le va a tocar pagarle lo que no le había pagado, los overtime que nunca le pagó, los lunches que no le daba, haberla despedido, porque la justicia siempre está del lado del bueno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aunque vivimos en un mundo corrupto, nosotros sabemos que hay un juez verdadero que es Dios. Y en última instancia, nadie se va a librar del juicio de ¿qué, hermanos? De Dios. Entonces, yo finalizo diciéndole algo. Mire, si usted tiene un enemigo, no alimente más el odio queriéndose vengar de él. No piense, le voy a hacer lo que él me hizo para que sienta lo mismo que yo estoy sintiendo. Me voy a vengar. Porque la Biblia dice que ojo por ojo y diente por diente. Así que a este ingrato le voy a hacer lo mismo que me hizo. Lo mismo, para que sufra. Y entonces eso no es un pensamiento de un cristiano. Sino que un cristiano dice, me hizo lo que me hizo, pero el Señor que le pague. Yo voy a seguir adelante y voy a dejarle la venganza. ¿A quién, hermanos? A Dios. Pero eso lo pueden hacer solo los que vienen a la iglesia a cantar.
No. Eso lo pueden hacer solo los que andan con Biblia. Eso lo pueden hacer solo los que dicen que son cristianos. No, eso lo pueden hacer solo los que son hijos de ¿qué, hermanos? De Dios. Puro cuento la religión. Juan decía que para que uno fuera hijo de Dios debía de comprobarle en que se amaban los unos a qué, hermanos, a los otros. A los otros. Entonces nosotros nos tenemos que amar, hermanos, como cristianos, respetarnos, cuidarnos, ayudarnos. Y debemos de hacer que eso se reproduzca en los demás. Así que yo finalizo diciéndole algo muy importante: deje la venganza. La venganza le pertenece a Dios y Él se encargará de pagar a cada quien según sus obras. Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias.